Ok, muy buenas tardes a todos. Siempre es un placer poder escuchar de la palabra de Dios juntos. Quiero que leamos en el libro de Jonás, en el capítulo 3, y vamos a ver una historia acerca de juicio, de misericordia, y de cómo en esto se muestra el Evangelio, la misericordia de Dios a través de un juicio, de una advertencia de juicio y de una oferta de paz. Dice Jonás el capítulo 3 desde el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta aquí la lectura. Esta lectura es curiosa, por no decirlo menos, por no ponerle una palabra, es realmente interesante porque el libro de Jonás hasta este punto estaba mandando a un profeta que no quería predicar y ahora va y le ofrece una ciudad que, si pudiéramos poner un símil, ahora sería como una ciudad llena de maldad. Si quieren pensar en alguna, piensen en ciudades peligrosas, países peligrosos, donde se sabe que los crímenes son muchos. Y básicamente eso era Nínive. Nínive en esta cultura antigua era conocida por su crueldad. Cuando se le dice a Jonás que vaya a predicar ahí, no quiere. Cualquiera encontraría que esa actitud es mucho más coherente con alguien que sí quisiera ir a predicar a Nínive. Porque al final esta ciudad se conocía por matar gente en las calles y dejar sus cuerpos en las veredas, no respetar a las personas, ni a las mujeres ni a los niños, ser una ciudad que era el imperio de la época, pero que se conocía por su crueldad. Y aún así esta ciudad cree y se arrepiente. Y lo sorprendente no es que la ciudad se arrepintiera, lo más sorprendente es que Dios tomara su arrepentimiento y se dejara de expresar su juicio contra ellos. Más sorprendente aún, que la ciudad tomando la oferta de Dios, o más bien tomando este juicio, esta advertencia de Dios por el juicio, y pedir perdón, es que Dios reciba este arrepentimiento y los perdone. Eso es tremendo. Ahora, tú quizá, nosotros no nos sorprendemos quizá porque estamos acostumbrados al Dios de paz, al Dios lleno de misericordia. Estamos acostumbrados al Dios lleno de misericordia hoy. Nos sorprendería que Dios dijera que no, pero Dios en muchas secciones de la Escritura le dice al pueblo que se arrepienta y no quieren, y cuando ya el pueblo pide misericordia, no se puede. Y él los manda al exilio, por ejemplo, mandó a Israel al exilio. Él dejó a su pueblo, no abandonándolo, sino expresando su juicio. Dios no está atado a la misericordia, Dios no está atado a que si le pedimos perdón no van a haber consecuencias. Hay una historia en el Antiguo Testamento, antes de este libro, por ejemplo, que leímos el domingo con los niños en la escuela dominical, acerca de David, cuando David pecó
él tomó una mujer que no era de él, mató a su esposo para quedarse con ella, y luego cuando un profeta va y le muestra lo que hizo y él se arrepiente, Dios le dice por boca del profeta: has sido perdonado, no morirás, pero tu hijo morirá por este pecado. Y David se arrepiente y no come y guarda ayuno y su hijo aún así muere. Y David dice algo sorprendente, dice: yo seguía mostrando el arrepentimiento que siento, que es verdad, que era un arrepentimiento genuino, quizá Dios perdonaría al niño. Y es interesante porque Dios no perdona al niño, sino que permite que las consecuencias del pecado actúen. Pero en este pasaje estos hombres que son peores que David piden perdón y quizá hacen algo parecido a David, igual guardan ayuno. Y Dios sí les muestra misericordia. Raro, no solo eso, raro es que en la mente de las personas de la época, cuando Jonás entra a la ciudad y les dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida, muchos pensarían: si es que esta es palabra de Dios, Dios tiene que cumplirla. Nosotros nos imaginamos a Dios que está totalmente atado a su palabra, pero si nosotros nos imaginamos a Dios así, las personas de la antigüedad más se imaginaban a Dios así. Piensen, por ejemplo, en el mito de Edipo, que era una de las perfectas formas de mostrar cómo pensaban las personas de la antigüedad acerca de los dioses, donde había una persona, el papá de Edipo, que va con los oráculos y les pregunta de qué va a ser de su hijo y les dice: tu hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa. A lo que el rey trata de evitarlo y en base a un montón de cosas que trata de hacer, eh, no sirven de nada, sino que el destino juega en contra de él y la rueda del destino hace que él, efectivamente, su hijo, mate a su padre y se case con su madre. Y esa es la forma que tienen de pensar los antiguos. En la antigüedad sí se pensaba de los dioses. Por ejemplo, si alguno ha leído la Ilíada, se va a dar cuenta que hay una parte súper interesante donde Zeus quiere perdonar con todas las ganas del mundo, quiere perdonar a Héctor. Perdonemos a Héctor, le dice a los dioses. Y los dioses le dicen: no podemos, no tenemos cómo. Ya se determinó que tiene que morir. ¿Cómo piensas tú de Dios a todo esto? Tú has pecado y ciertísimamente tienes que morir. Ciertísimamente, si has violado la ley de Dios, si has violado sus mandamientos, tienes que pagar. Hay un juicio que va a caer y hay un juicio que va a ser, que ha sido determinado. Está determinado que todos muramos una vez y después de esto el juicio. Y yo te pregunto: ¿qué ocurrirá en ese juicio para ti? Quizá eres de una perspectiva un poco más oscura, donde sabes que este juicio va a venir y que no hay escapatoria, que para ti Dios es así, muchas veces Dios es así para nosotros, marcado en sí mismo por las mismas ruedas del destino que él creó, como Zeus en esta historia de la Ilíada, donde si él determina algo, se crean cadenas, por decir algo así, por lo que él dice, donde tiene que obedecer. Puede ser. Pero quiero que noten que en esta historia se ve algo fantástico, porque Dios les determina juicio, anuncia juicio contra ellos, y el rey dice algo tremendo, porque ellos se arrepienten, manda arrepentimiento de todos, un arrepentimiento extremo, porque incluso incluye a los animales. En ninguna parte del Antiguo Testamento se había visto algo así. Y estas personas ayunan, muestran arrepentimiento, creen a Dios, le creen a Dios y su palabra, dice el versículo 5, y el rey de alguna forma no encuentra que esto sea suficiente. Él sabe que si Dios ha determinado algo, tiene que cumplirlo. Y dice en el 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? De alguna forma esto es tremendo, esto es nunca antes visto. Aquí este hombre sabe que Dios es Dios y que Él no es Dios, y Él lo reconoce y pide misericordia, no una misericordia jactanciosa donde dice: ya pedí perdón, me tienes que dejar entrar al cielo, ni una misericordia llena de obligar a Dios a algo que quizá no quiera, como: ya te pedí perdón, ya invoqué el nombre de Jesús, me tienes que dejar entrar. No lo hace. Estos hombres, por más misericordia que piden, Dios sigue siendo Dios para ellos. Y ellos son simples criaturas. Y esto es tremendo, pero lo más tremendo es que Dios los escucha y no les hace daño. Y no hace lo que había dicho que les haría. Y esto es increíble. Pero en nuestras mentes es un poco menos creíble que en esta época. Y en esta época es chocante. Si alguien leyera esto en la época de Jonás,
diría, esto es increíble, no puede ser. Es demasiado. ¿Cómo Dios va a determinar algo y aún así va a ser abierto a recibir la misericordia, o más bien a recibir el arrepentimiento de otros para expresar misericordia? Pero si uno ve el Antiguo Testamento, la Biblia en general, se va a dar cuenta que es muy normal. En el libro de Isaías, por ejemplo, que tienen que haber sido personas que leyeron el libro de Jonás, ya que muchos piensan, o al menos yo pienso, que el hecho que este imperio maligno mostrara, bajara las manos y dejara de ser maligno, al menos por un tiempo, porque al parecer se arrepienten, le daría tiempo a la nación de Israel para tener un tiempo de paz, que era el tiempo que estuvo en el tiempo de Isaías, hasta que murió el rey Usías, ya que hasta que murió el rey Usías había paz en la tierra, con Jeroboam II en Israel del norte y Usías en el reino del sur. Y esta paz haría que el reino de Israel se volviera jactancioso y creído en sus obras, pero había paz hasta que Tiglat-Pileser III, que vendría de este imperio, afilaría las garras y trataría de destruir el mundo. La historia nos muestra que esto de Jonás es verdad. Muchos creen que es alegoría, pero las muestras de la historia son tan fuertes que es imposible que no fuera cierto lo que está pasando acá. Y créanlo o no, en el tiempo de Isaías había otro rey que se llamaba Ezequías, que Dios determinó que debía morir. Isaías va y le dice, rey, ordena tus cosas, Dios ha determinado que debes morir. Y este rey se arrepiente, y se arrepiente de manera sincera, y pide perdón a Dios por sus pecados. Y sorprendentemente Isaías ni siquiera había salido del palacio al parecer, y Dios le habla, vuelve, habla con él, no morirá. Isaías vuelve y le da 15 años, le aumenta su vida en 15 años. Increíble, es la misma historia, es la misma historia, Dios está abierto a la misericordia. Está totalmente abierto a la misericordia. ¿Quién había escuchado a un Dios así? ¿Quién podría creer? ¿Quién podría imaginarse que Dios esté abierto a escuchar y no esté atado 100% a su palabra, en el sentido de que Él no puede elegir cuándo cumplirla? Es tremendo. La nación de Nínive ciertamente tiempo después fue juzgada, y Ezequías ciertamente después fue juzgado. Todos tenemos que ser juzgados, pero Dios está tan abierto a elegir cuándo ejerce su juicio que es totalmente libre. Él no es como los dioses antiguos paganos, donde si dicen algo lo tienen que cumplir, y es como ese chiste de uno es esclavo de lo que dice o algo así, dueño de su silencio, donde si uno dice, por ejemplo, no sé si usted, como un jefe que por accidente dice, sí, nos vamos temprano y todos salen corriendo, eh, puede ser, puede ser, a veces uno dice cosas por accidente que tiene que cumplir, pero Dios en ese sentido tiene que cumplir su palabra, Él es el Dios más fiel, no hay ni una sola promesa del Antiguo o del Nuevo Testamento que no sea cumplida, pero es tremendo que Él elige cómo cumplirla. La expresión más grande de esto se vio cuando en el huerto del Edén estaba la humanidad con Dios, Adán y Eva estaban con Dios, y Dios les da su palabra y les muestra su cariño y está con ellos como un padre con sus hijos, pero Él les dice, del árbol del huerto, que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comeréis, porque ciertamente del día que él comiereis, moriréis. Y cuando ellos van y comen, no mueren inmediatamente, mueren años después. Y muchos se han preguntado en esta historia han tratado de lavarle un poco la cara a Dios y han dicho, no, lo que pasa es que él se refería a que morirían después. O no, él tenía que quitarles la vida, pero él sabía que iban a comer, así que le ordenó todo, cosa de que murieran después y esto fuera una muestra de misericordia. Y yo creo, yo creo lo siguiente. Yo creo que el árbol estaba en ese huerto para mostrarles misericordia, pero de una manera pura, de una manera santa. En este sentido, mira, yo te voy a mostrar misericordia de una manera santa, no violes, ¿ya? ¿Qué dos formas tienes tú de aprender que está mal violar? Vas y violas a alguien y te das cuenta que es algo terrible, o no lo haces. La manera impura, pecaminosa, es ir y cometer un acto ilícito contra una persona y darte cuenta lo malo que es eso. Y obviamente te van a meter a la cárcel, así que en la cárcel vas a reflexionar del tema.
La forma pura es que tú me creas que está mal violar, por lo que no lo haces. En el huerto, Dios quería que Adán y Eva aprendieran justicia, que aprendieran santidad de una manera pura. Por lo que si ellos no comían del huerto, del árbol, ciertamente iban a aprender a ser santos de una manera santa. Pero ya que comieron del huerto, del árbol del huerto, perdón, aprendieron lo que era el pecado de la peor manera posible, de manera incorrecta. Dios tenía un plan ciertamente, ya que el Señor Jesús estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero la idea del árbol no era una trampa de Dios para reírse de ellos y luego mostrarles lo que es misericordia porque Él sabía que ellos eran malos. No es tan así. Cuando Dios le manda a Jonás, a esta nación, a que crean su palabra, no es para ofrecerles salvación después de que pecaron mucho, porque si se fijan, nunca Jonás les ofreció salvación, ni siquiera les dijo de quién era el mensaje. Todos los profetas decían, esto es lo que dice el Señor, pero este profeta es como de los pocos que dice de aquí a 40 días, él no dice el nombre de Dios, no les ofrece misericordia, no les dice cómo salvarse. De alguna forma ellos, implorando misericordia al Dios del cielo, creen de una manera, está lleno de gracia esto. Y de alguna forma, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús está rodeado de personas religiosas y creídas, y les dice, esta generación adúltera pide señal, no se les dará señal. Más que la señal del profeta Jonás, que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Porque se levantará la nación de Nínive a juzgar esta generación, ya que si aquí hay uno más que Jonás, ¿cómo podrás tener excusa, estimado? Aquí hay uno más que el árbol del huerto, que te puede enseñar misericordia y bondad sin la necesidad de que peques y sin la necesidad de que te abstengas de un árbol. Aquí hay uno más que el profeta Jonás, que te puede salvar y que te quiere salvar y que ofrece su salvación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tengo que enfatizar en tu pecado, tengo que enfatizar en que Dios es tu enemigo y está airado con tu pecado. Y esto no es una mala noticia, es para que te vuelvas a Él, para que creas en Él. El énfasis que siempre se da en el Nuevo Testamento acerca del pecado se da para los que no crean, crean, se vuelvan a Él, dejen sus malas obras y se vuelvan a Dios, dejen sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Y también el énfasis que se da en la perdición, en la muerte, en la destrucción, muchas veces se da para los que ya creen, nos acerquemos de nuevo a Dios y no solo le alabemos por su bondad en habernos salvado, sino para que seamos humildes y seamos sinceros y digamos que Él es nuestro Dios y que no podemos hacernos los tontos en el sentido de que Él tiene una palabra y que la tiene que cumplir. Israel era el pueblo de Dios y aún así tiempo después de Jonás lo exilió por su pecado. Jonás era el profeta de Dios y aún así permitió que una tormenta le cayera, que un gran pez se lo comiera y que después al final del libro quedara amargado y enojado fuera de la ciudad viendo qué pasaría. Las consecuencias del pecado siempre van a estar. Siempre van a haber consecuencias por tu pecado. Seas hijo de Dios o no. La pregunta es si esas consecuencias te van a llevar a la condenación o te van a acercar más a Dios. Pregúntatelo. Quiero que te lo preguntes. ¿Tu pecado te acerca o te aleja de Dios? ¿Tu pecado hace que con más ganas te frustres y te enojes y quieras solucionarlo todo por ti mismo? ¿O tu pecado te lleva a alabar la bondad y misericordia de Dios? Hace tiempo yo estaba leyendo la historia de Israel y veía todos sus pecados y veía y veía toda su maldad y veía todo lo que hacían y me puse a leer un libro que hablaba acerca de estos pecados que ellos cometían y el autor dijo algo tremendo, algo que nunca se me ocurrió, porque él dijo, cuán misericordioso y bueno es nuestro Dios, que elige perdonar al pueblo y mantenerlo como suyo hasta el día de hoy. Y cuán misericordioso ha sido conmigo, que viéndome vil pecador, viendo que no valgo nada, viendo que no soy nadie, eligió mandar a su Hijo a morir por mí. Cuán bueno ha sido mi Dios conmigo, que mostró su misericordia, en que yo siendo malo,
mandó a su Hijo a morir por mí. En la cruz, el Señor Jesús murió por mí. Y estimado, esta es la oferta del Evangelio. No sé si de aquí a 40 días, pero de aquí a un tiempo más será destruido. Vas a ser destruido. Dios va a ejercer su juicio contra ti. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesús para perdón de pecados. Yo no te voy a decir quién sabe, puede que te perdone. No, mira todas las formas en que Dios mostró su misericordia. En el huerto, en Ezequías, en Jonás, en el Nuevo Testamento. Es notable que Él siempre muestra su misericordia cuando habla de su juicio. Estimado, ¿le tienes miedo al juicio? ¿Le tienes miedo a que Dios ajusticie tu pecado? Bueno, ¿y qué haces con eso? ¿Vas con Dios en busca de arrepentimiento? ¿O solo es miedo? ¿O solo es susto? ¿O solo es un recordatorio constante de lo poco que somos y de lo corta que es nuestra vida? Dios va a juzgarnos. Y qué bueno que nos juzgue. Qué glorioso que nos juzgue, porque al final nos juzga en el Hijo, a los que hemos creído en Él, estimado. El juicio ya viene, pero este Dios es el único que, siendo fiel a su palabra y a sus promesas, es capaz de aún así mostrarte misericordia, ya que tiene que juzgarte, pero mandó a su Hijo para recibir el juicio y para recibir la condenación y para recibir el castigo que tú merecías, que yo merecía, que todos merecíamos. La pregunta es, ¿crees en que Jesús murió por tus pecados o quieres alejarte de la ciudad amargado y enojado? La oferta está una vez más. Creo que una de las partes donde uno a veces tiene que leer de nuevo en el Nuevo Testamento es en la última cena, bueno, perdón, a uno le dice así, pero en la cena del Señor, la primera cena que fue instituida por nuestro Señor, y nunca me había fijado porque cuando Él está hablando y dice que uno de los suyos le va a entregar, y dice, a la verdad el Hijo del Hombre tiene que ser entregado como está escrito de Él, pero ay de aquel que le entrega. Mejor hubiera sido que este hombre no hubiera nacido. Y muchos dicen, estaba determinado que él le entregara. No, estaba determinado que el Señor fuera entregado. Pero, ¿sabes? Yo creo que esa fue la oferta final de misericordia para Judas, ya que él ya quería entregarlo. La historia de la mujer que unge al Señor con alabastro está antes de eso. Pero cuando él dice esto, quizá era la última oportunidad. Ay de ti si no quieres creer. Quizá hubiera sido mejor que no hubieras nacido, pues estarás por la eternidad en la condenación. Pero, cuán bueno es que no tiene que ser así, que no tiene que ser así, que aún está la oferta de misericordia y salvación en la persona del Señor. Creen que Él murió por tus pecados, creen que Él vino a salvar, no a condenar. Él vino a buscar, no a perder más. Él vino a ganarte, no a que sigas con tus pecados rumbo a la condenación, estimado. El juicio ya viene, pero la misericordia ya ha venido. Cree en el Señor Jesucristo para perdón de pecado, cree en su cruz y serás salvo. Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas. Es parte de lo que registró Dios por medio de su Espíritu acerca de la vida de su Hijo aquí en la tierra. Entonces, mi propósito es que podamos conocerlo más a Él. Creo que no hay una prioridad más grande que, por supuesto, conocer al Señor. Bueno, el Señor en una oportunidad dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien, por supuesto, al Hijo a quien Él había enviado, a quien Dios había enviado. Así que yo creo que el máximo, el más grande propósito del ser humano, y por supuesto el creyente, es conocer a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el Padre, Él le ha dado a conocer.
Como dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así, porque Felipe pregunta, dice, muéstranos el Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los evangelios se escribieron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribieron para hablarnos de Cristo, nuestro Salvador, en su venida a este mundo, su encarnación, hasta su posterior ascensión al cielo. Por supuesto, la obra que él vino a hacer fue entregar su vida allí en la cruz. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. Ahora, por supuesto, no todos son salvos. Y donde yo voy a leer es un pasaje que alguna vez he predicado el Evangelio, pero yo quisiera que mis hermanos y yo mismo podamos apreciar más la persona de Cristo, apreciarlo a Él, aprender más de Él, cómo obró, cómo se comportó, cómo habló, cómo enseñó, etcétera. Y entonces la lectura se llama La entrada triunfal en Jerusalén. Y eso ocurre el primer día de la semana, el domingo, y después ya el viernes siguiente, 5 días después, nuestro Señor sería llevado al Calvario y allí daría su vida por nosotros. Entonces, creo que el pasaje que tiene más detalle, me parece, no se olvide que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, no se pusieron de acuerdo para escribir los evangelios. Uno no leyó el otro, ¿qué vas a decir tú y qué voy a decir yo? No, para nada. De hecho, uno de los escritores, Lucas, ni siquiera era de los 12. Era un gentil, era un médico, el médico amado, le llama Pablo. Pero él, desde el punto de vista humano, él fue un acucioso investigador. Él preguntó y preguntó y preguntó seguramente a María, porque tenemos relatos del nacimiento del Señor. ¿Cómo supo Lucas eso? Bueno, él lo dice, que habiendo él, ¿no es cierto? Habla de su obra investigadora acuciosamente para poder empaparse del Cristo a quien él había conocido sin verlo, igual que nosotros, escuchando el Evangelio, Lucas se convierte al Señor. Marcos tampoco era de los 12, aunque sí era de alguna manera cercano a los 12. Así que los 2 apóstoles que escribieron son Mateo y Juan. Pero ustedes saben que Juan casi nada coincide con los otros evangelistas. Por eso los otros 3 se llaman los evangelios sinópticos, porque relatan a veces lo mismo, pero con más detalle o menos detalle si lo compara uno con otro. Ahora, este relato está en los 4 evangelios. Yo voy a leer Lucas, capítulo 19 y versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betsabé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, una cría de asno, un asno nuevo, atado, no un pequeñito, sino sencillamente, como dice aquí el versículo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Interesante, el Señor lo necesita. ¿Qué necesitaba?
un asno nuevo, en quien ningún hombre había montado jamás. Ahora el Señor no lo domó, pero uno puede ver aquí, hago un paréntesis, en cada relato del Evangelio usted apreciará su humanidad por un lado, pero usted también apreciará su deidad por otro lado, su poder, cual Dios, pero también sujeto a una humanidad, sujeto a la carne, sujeto a un cuerpo humano, sin pecado, es cierto. Así, el 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. ¿Cómo sabía el Señor que había un asna por ahí amarrada y su hijo o su cría al lado, pero ya aparentemente ya sería un casi adulto? ¿Cómo sabe el Señor aquello? Id a la aldea de enfrente y encontraréis. Y los discípulos van y encontraron. Y el Señor le dice, si alguien os pregunta, ¿qué estáis haciendo? Y tiene que decirle, el Señor lo necesita. ¿Cómo sabe el Señor todo eso? Entonces ahí tenéis rasgos de nuestro Señor en su deidad. Entonces su poder. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo, y cuando desataban el pollino, el asno, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Note usted, los dueños, ¿y quién es el Señor para ellos? Pero acceden a lo que los discípulos le dicen, obedecen al Señor. Es como aquello cuando celebran la Pascua que mencionó Cristian, fueron a celebrar la Pascua, ¿no? Celebrar la cena, y fueron a celebrar la Pascua. Pero ahí el Señor, ellos no tenían idea de la cena del Señor, pero después instituye la cena. Pero fueron a celebrar la Pascua y que manda el Señor a dos que vayan a cierta casa y entonces van a seguir a un hombre que lleva un cántaro de agua donde él entrare, ahí decirle al dueño de casa, ¿dónde está el aposento alto? Dice el Señor. ¿Se da cuenta el control de Dios? El control de Cristo. Él es Dios, Él controla todas las cosas. Controla todas las cosas. Se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Pero eso está en los propósitos del Dios eterno para salvar a pecadores como nosotros. Por eso. Pero mire, el Señor tiene control y sabe todas las cosas que van a suceder. Y aquí le estoy dando solo algunos detalles, pero lo que quiero, hermanos, es que apreciéis los evangelios, que lo leáis una vez y otra vez un relato y podéis imaginaros si queréis, pero lo que deseo yo es conocer más a mi Señor, es cómo Él obró, cómo tiene control de todas las cosas, es mi Dios y mi Señor, pero también se sujeta a esos límites de la humanidad, como era el propósito de Dios eterno. Ellos dijeron, el Señor lo necesita, y el 35, y lo trajeron a Jesús, el asno nuevo y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La alabanza. Comenzaron a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Hermanos, a veces olvidamos que si el Señor nos salvó entre los grandes propósitos, es para que seamos para su alabanza. El Padre busca adoradores. La cena del Señor no es la única instancia, pero es quizás la más preciosa, en que nos reunimos para hacer memoria de Cristo. Y después de casi un año y medio, ¿cuánto tiempo sin celebrarla? Fue emocionante. Yo lo dije hace un tiempo atrás, para mí fue una emoción muy grande a disfrutar de la cena del Señor. Bueno, aquí están los discípulos y alaban al Señor. 38, y dicen, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro,
reprende a tus discípulos. Y el Señor respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a ti guerra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por lo menos 40 años después se cumplió esta profecía del Señor en la destrucción de Jerusalén. E Israel no volvió a ser nación de nuevo hasta mayo de 1948. Y todos esos años, casi 1500, ¿cuánto? No, 2000 años, 1900 y tantos años, Israel perdido a través del mundo entero dispersos. Se cumplió la palabra del Señor, siempre se cumple la palabra del Señor. Aquellos que han oído el Evangelio, y ahora yo diré más seguramente de corte evangelístico, como diríamos, pero hablarle de Cristo es hablarle del Salvador del mundo, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta gente rechaza al Salvador. Muy bien, entonces lo que me alcance a decir en 15 minutos, más o menos, más o menos. Vamos a ver, llamaré la atención a algunas cosas. Bueno, el Señor aparece llorando 2 veces, pero esta es la única vez que su llanto es como más fuerte, más fuerte. Cuando él lloró en la muerte de Lázaro, los vocablos son diferentes, los que pueden leer después original o buscarlos. Van a encontrar una diferencia porque cuando llora ante la tumba de Lázaro, en realidad es un derrame de lágrimas, pero más bien en silencio, más silencioso. Este no. Este es un llanto, como iba a decir, quizás más fuerte, más explosivo. Usted imagina al Señor llorando. ¿Por qué llora? Nosotros lloramos, las lágrimas son parte de nuestro ser, ¿verdad? Pero mire, lo que dice el pasaje que acabamos de leer, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es extraño, lloró sobre ella. Estas lágrimas son, en cierto modo, son únicas. ¿Por quién las derrama realmente? No puede haber ningún hombre, ninguna mujer que llore como él. Y vamos a ver por qué está llorando. El Señor llorando, Hebreo habla de que con ruegos y lágrimas fue oído a causa de su temor reverente. Y lo de Juan ya lo he citado. Pero aquí, a 5 días de su muerte, no está llorando por su muerte. No, él no se está quejando y llorando amargamente porque va a ir a la cruz. En Getsemaní sufre, ¿cierto? Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte y clama tirado en la tierra, orando a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero aquí el Señor está, dice el versículo que hemos leído, que estas lágrimas estaba diciendo realmente son únicas, son únicas. ¿Quién es el que llora? ¿Sabéis quién es el que llora? Los creyentes van a decir, pero don Juan, pero ¿cómo no vamos a saber quién es el que llora? Sí, pero ¿quién es él? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto le apreciamos? ¿Qué significa para nosotros? Entre los grandes males de esta pandemia, ya no sé cuántas veces lo he dicho y lo vuelvo a decir,
es que esta pandemia se ha llevado a algunos creyentes, no de este mundo, sino que parece que se han alejado. No solo se han alejado de la iglesia, sino que pareciera que el Señor no fuera tan importante en sus vidas. Quizá nunca lo fue importante. Entonces, hermanos, si miramos de nuevo este tiempo que hemos estado viviendo, ya vamos a llegar a los 2 años quizás, luego en marzo será, o en febrero, cuando lleguemos a cumplir 2 años, ¿se imagina? No cruzó por la mente de ninguno de nosotros que íbamos a sufrir este tiempo de encierro y de muchas cosas, de no congregarnos como el Señor lo estimó o lo estipuló y lo mandó. Pero lo más triste es de alguna manera vivir apegado a un lugar y no realmente apegado a Cristo. Vaya o no vaya a una reunión, me importa el Señor y quiero servirlo y quiero aprender más de Él y me sumerjo en su palabra. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es Él para mí? ¿Qué representa para mí? ¿Cuánto ocupa de mi vida? ¿O cuánto de mi vida es exclusivamente de Él? ¿Cuántas cosas de este mundo nos quitan? Nos quitan lo que realmente es de Él y para Él exclusivamente. Hermano, nada es nuestro. Todo ha venido de Él. Cuando hablamos en Tito de la gracia se ha manifestado. Mire, no hay nada en nosotros de valor. Es solo la gracia. Es la gracia del Señor. Y aquí está Él. Y aquí está llorando. ¿Y por qué está llorando? Eso es lo que quiero mostrarles ahora. Bueno, antes de llegar a eso, los discípulos, no los discípulos, pero hay dos apreciaciones diferentes de la persona de Cristo en la multitud. Y yo creo que falta una más que no está aquí. Me gustaría ver otra más. Pero de alguna manera esto representa la humanidad, podría ser. Entonces, se preguntaron, bueno, ¿quién es? Eso, Mateo, algo así, creo que fue el que dice, ¿y quién es este? ¿Quién es? ¿Viene sobre un asno? Y la gente y multitudes que sacan rama de los árboles, la ponen al pasar o ponen su manto para que él pase, para que él pase. Se cumple una profecía dada por Dios a su pueblo antigua. Y entonces la gente se pregunta, ¿quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es el que viene sobre este asno montado? No viene sobre un caballo blanco, vendrá sobre un caballo blanco, viene sobre un burrito. No hay nada atrayente en él. No hay nada que atraiga a la carne, por así decirlo. La gente va a seguir a alguien que viene sobre un asno, nació en un pesebre, se crió en Nazaret, uno de los pueblos más insignificantes, dirían algunos, se crió en Nazaret. No tenía, como él dijo, las aves del cielo tienen nidos, qué sé yo, las fieras del campo tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya, y él dijo, y ahí fue cuando les dijo, bueno, yo no tengo nada que darte, así que no vengas a mí para conseguir un estatus en este mundo. Como él dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato, no es de este mundo. Así lo entendió el ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mi reino no es de este mundo. No, Él no reina. Sí, Él tiene poder sobre todas las cosas. Pero no se olvide, hermanos en Cristo, que este mundo
está bajo el maligno. Se le llama Satanás el Dios de este siglo. Cuando Satanás tienta al Señor en el desierto, o sea, Satanás le dice, le muestra todos los tesoros, todos los reinos de este mundo. Y le dijo, te los doy todos a ti, porque a mí me han sido entregados. ¿Quién tiene dominio sobre las riquezas? Así que pensad, hermanos, y pensad en la vida que estamos llevando. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Cuánto es para el Señor de nosotros? ¿Cuánto le damos a Él de nosotros? Y entonces se preguntan, bueno, ¿y quién es este, un evangelista? Bueno, hay gente que dijo en Mateo, según Mateo, hay un grupo de gente que dijo, este es el profeta de Nazaret de Galilea. Otro habían dicho ah, voy a buscarlo porque se me había perdido, pero dicen, ah, ¿quién es este que está llorando? ¿Quién es? ¿Quién es él? Y entonces un grupo de personas dijeron, bueno, este es el profeta, este es Jesús. Mire, es Jesús, el profeta, y en Nazaret, es de Nazaret de Galilea. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que Cristo es para muchos? ¿Eso es lo que sabemos de Él? No, no, es cierto, Él es de Nazaret de Galilea, como dijo aquel discípulo a quien el Señor dijo, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él dijo, de Nazaret, le dice a Felipe, de Nazaret puede salir algo de bueno, de Nazaret. Ven y ve, le dijo Felipe, de Nazaret. ¿Profeta? Sí, más que profeta. Nuestro hermano Cristian habló de Jonás y el Señor dijo, bueno, Nínive se arrepintió al mensaje de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, más que Jonás. Sí, él es mucho más que Jonás. ¿No? Él no es solo profeta. Sí, profetizó alguna cosa, pero no, él es mucho más. Él es el Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Y ellos dicen de Nazaret. Hasta ahí llega el conocimiento que tienen de Cristo. Es de Nazaret, o sea, es de un pueblo insignificante y eso es todo. ¿Ese es su principio? No, Él no tiene principio, Él es eterno. Él es Dios, se hizo hombre, sí, y se crió y creció en Nazaret, sí, muy bien, Jesús de Nazaret, pero Él vino del cielo, hermanos. Nuestro Salvador es Dios y hombre a la vez. Si esto es todo el conocimiento, la gama, el concepto que tenéis y conocimiento que tenéis de Cristo, quiero decir lo que es absolutamente insuficiente. Hermanos, nuestra vida tiene que tener espacios, no un pequeñito tiempo, sino que tiene que tener espacios para conocer a Cristo, para llenarnos de Él, porque por la eternidad estaremos como adorándole. Y tenemos que conocerle mejor. Ahora, no esperar a que nosotros vamos a saber mucho más de él. Quizás tengáis la idea equivocada de que en el cielo, bueno, vamos a verlo todo. No, yo creo que no. Mire, pero hay discípulos que dijeron en Lucas 19 lo siguiente. Creo que aquí hay un avance. Pues yo dije que aquí hay dos grupos de personas que tienen un conocimiento bastante limitado. Y un creyente no podría tener ese conocimiento tan limitado de su Cristo, de su Señor y Salvador. No hay límite para conocerlo. Faltarán vidas. Podemos vivir cientos de años. Jamás vamos a conocerlo, a Él, porque no tiene límites. Y entonces un grupo de discípulos dijeron en el versículo 19, en Lucas 19 decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, el Rey. Avanzó. Este grupo ha avanzado. Hay un escalón más. Conocen más.
Entonces, para ello, no es solo Jesús de Nazaret como para algunos. No, 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 no es solamente, Él es el rey de los judíos. Y dice que viene en el nombre del Señor. Es el rey. Y viene en el nombre del Señor. Dios le ha enviado a este mundo. No obra por su propia cuenta. No, por supuesto que no. Fue absolutamente dependiente de su Dios y Padre. Él viene y vino a buscar y a salvar. Vino por nosotros. Vino del cielo, vino a salvar los pecadores. Siendo Dios, se hizo hombre. Y luego, recién estoy llegando al motivo de su llanto. No queda casi nada de tiempo. Muy bien. Entonces el Señor dice que al ver la ciudad de Jerusalén lloró sobre ella. Tiene que haber sido sorprendente para quienes le aclaman ver a su rey llorando. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está tan triste? Mire, nuestro Señor está mirando más que una ciudad con sus construcciones. Está mirando personas. Ojalá nosotros tuviéramos un corazón como el de Él. No va a ser igual de Él, pero si pudiéramos parecernos más a Él. Una oportunidad, Él dijo en uno de los evangelios, cuando alimentó los 5.000, Él dijo, uno de los evangelistas dice, y eso está en los 4 evangelios, cuando alimenta, dice, tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Hermano, ¿no será que nos falta compasión por la gente, por los que andan perdidos, por los que se acercan a nosotros y seguramente son personas que están llevando vidas perdidas y quizás no lo saben? Y yo sí sé, hermanos, si hay algo que aprender todavía más y más de nuestro Señor, es la compasión suya. Palabras de gracia salían de su boca. Palabra de gracia. Los pecadores no habrían ido a Él. Los niños no habrían ido a Él. Dejar los niños. Y los niños iban a Él y Él los bendecía. ¿Qué es eso? Eso es amor por las almas. No habría ido a la cruz si no hubiera sentido, si no hubiera sido su amor tan intenso por nosotros, sus criaturas. Pero Él quiso salvarte, a ti y a mí, para que la iglesia en este mundo siguiera haciendo la obra que Él empezó a hacer. Por eso Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, cerca suyo hay alguien que necesita salvación, que la compasión de Cristo sea nuestra compasión, que su corazón que se compadece del perdido sea nuestra compasión también. Y aquí dice el motivo de su llanto, ¿cuál es? El motivo de su llanto lo explica él mismo. Oh, dice él, a Jerusalén habla la ciudad, a la persona, o si conociese, es como si estuviera hablando a una sola persona, pero o si conociese lo que significa este día para tu paz. ¿Cuál día? La día en que el rey aparece, pero es desechado, es despreciado. O si conocieses, como dijo el Señor a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que habla contigo? Tú le pedirías agua viva. Si conocieras el don de Dios. El Señor está diciendo aquí, oh, llora, llora, llora fuertemente. Su llanto es un llanto de dolor. Es un llanto de cómo ve personas, miles de personas, hombres y mujeres, sumidos en un sistema religioso, pero que le han rechazado. Y el Señor dice, oh, él no está llorando porque le rechazaron y se siente humillado y me despreciaron, pobre de mí. No, 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 no. Él está llorando porque esa persona con su acto
Están acumulando ira tras ira, ira tras ira, tras ira, tras ira. Y el Señor dice, oh, si conocieses en este tu día lo que es para tu paz, pero está cegado de tus ojos. Su vista, su visita, la visita del Señor es para vida eterna, pero la visión del mundo está oscurecida, están en tinieblas y rechazan al Señor. El Señor le dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, está encubierto de tus ojos. No puedes ver la verdad de Dios. Hermanos, yo quería mostraros a Cristo, quería mostraros su compasión. Hermanos, tenemos propósito por qué estamos en este mundo. El Señor tiene su propósito por qué permitió esta pandemia. No lo hizo para darnos descanso de ir a reuniones a un local y quedarnos en casita cómodos para escuchar un mensaje. Mire, quiero deciros que hay 50 personas conectadas. Hace un año y medio atrás o más éramos 80 tal vez y más. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? El Señor dice, porque vendrán, son las 8:03 según 8:05 quizás. ¿Saben qué está pensando el Señor en el destino eterno de estas personas? Más que en el destino eterno, lo más cercano que tienen es el juicio. Será el año 70 que Jerusalén será destruida. Vendrán sobre ti días, vendrán sobre ti. El Señor dice, el pasaje que estamos es el versículo 43, porque vendrán días sobre ti. El Señor sabe lo que va a pasar. No solamente sabe lo que va a pasar, es lo que Él, Dios en sus propósitos, esto es lo que tiene. Mire, la destrucción de Jerusalén, el año 70, por Tito, que llegó a ser emperador en Roma. La destrucción de Jerusalén, el saqueo completo de todo Jerusalén, del templo, etcétera. Toda esa destrucción, no quedará piedra sobre piedra, había dicho el Señor. Eso es apenas una muestra de lo que viene a este mundo, no solo a Israel. La gran tribulación será una persecución inicial contra Israel, es cierto, pero luego se extenderá por todo el mundo. Y según el libro de Apocalipsis, los juicios divinos caerán uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. La ira de Dios sobre personas que no quisieron oír el Evangelio. ¿Cuál es la razón del desastre ese? Según el Señor, no conociste el tiempo de tu visitación. La destrucción fue tremenda, la de Israel. La destrucción que vendrá sobre este mundo será peor todavía. Ahora se reúnen las naciones que ya no, por el calentamiento de la tierra, etcétera, etcétera, ya casi no hay agua en muchos lugares y el mundo ya está cambiado. Mire, eso no es una pequeña muestra. Yo estaba pensando con mi esposa, esa es una pequeña muestra de lo que le viene a este mundo. Gracias damos al Señor por la salvación que gozamos, porque la promesa de Cristo es que viene a buscar a los suyos. Y yo creo firmemente que viene pronto y que viene antes de la gran tribulación para llevarse a su amada esposa. Su amada esposa no puede pasar por ese episodio, el más terrible de un mundo que cada día, cada hora casi, cada hora es más malo, más malo. Este presente siglo malo, dijo el apóstol hace casi 2000 años atrás. Realmente, este presente siglo, esta presente era, es mucho más mala que 2000 años atrás. Que el Señor nos ayude, que podamos apreciar lo que los planes son los planes que son del Señor. Pero por otro lado, yo quisiera que tengamos una visión mucho más profunda de aquel que nos amó, dice Pablo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si realmente Cristo
lo dio todo por mí. ¿Cómo yo no sería capaz de dar algo por Él? Bueno, aprendamos de Él, aprendamos de su entrega, sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas, seamos verdaderos discípulos que tenemos que parecernos a nuestro Maestro. Oremos. Padre nuestro, Señor bendito, te damos gracias. Conocer a tu Hijo, oh nuestro Dios, es realmente es el milagro más grande ocurrido en nuestras vidas. No hay absolutamente ninguna comparación. La bendición, la cual se encierra todo lo que podamos gozar, es la bendición de que tu Hijo llegara a ser nuestro Salvador. Te damos gracias que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Te damos gracias porque nos encontró y el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Señor, ese amor, esa entrega de Él por las personas, cuánto amó al pecador, cuánto los amó, cuánta gracia había en Él, que nosotros podamos también ser como Él, parecernos a Él. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayuda a los creyentes. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.